punto medio entre dos puntos. Vamos a comenzar planteando el problema. Vamos a suponer que tengo dos puntos en el plano cartesiano, punto 1, cuyas coordenadas son x1, y1, y punto 2 con coordenadas x2, y2. El objetivo en esta presentación es determinar una fórmula que me permita hallar las coordenadas del punto P. Pero ¿quién es este punto P? ¿Qué característica debe de cumplir? El punto P debe de dividir al segmento que va del punto 1 al punto 2 en dos segmentos de igual longitud. A ver, expliquemos esto. Primero, yo tengo el punto 1 y tengo el punto 2. A continuación voy a trazar el segmento que los une. Ahí está. Ahora, voy a poner un punto a lo largo de ese segmento que cumpla una característica esencial. Ese punto que yo ponga ahí, a lo largo del segmento, tiene que dividir al segmento en dos segmentos de igual longitud. Entonces, ese punto P, que es el que estoy buscando, tiene que hacer que la distancia que hay del punto 1 a ese punto P, esa distancia sea exactamente la mitad de toda la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2. Tiene que dividir al segmento en dos segmentos de igual longitud. De tal forma que si yo divido el segmento más pequeño de P1 a P entre el segmento más grande de P1 a P sub 2, esa división tiene que ser igual a 1/2. Y aquí lo escribimos. La división de la longitud de P1 a P entre la longitud de P1 a P sub 2 tiene que ser 1/2. Bien, un poquito de álgebra. Lado izquierdo de la igualdad. Vamos a despejar la longitud de P1 a P2. Es decir, vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por la longitud de P1 a P2. Y ese despeje queda así. En consecuencia está lo que hemos dicho. La longitud del segmento de P1 a P debe de ser exactamente igual a 1/2 o a la mitad de la longitud del segmento que va de P1 hasta P sub 2. Bien, el objetivo es hallar una fórmula que me permita saber cómo calculo a la coordenada X y a la coordenada Y de P. Para dar solución a este problema vamos a hacerlo en dos partes muy similares. Lo primero, vamos a ver a estos tres puntos con relación al eje X, con relación únicamente al eje X. Pues bien, con relación al eje X, la longitud del segmento que comienza en P1 y termina en P es la longitud sobre el eje X del segmento que va de X1 a X. Y esa longitud que va del segmento de X1 a X ya lo sabemos por la presentación anterior. Valor final menos valor inicial. De la misma manera, la longitud que va del punto 1 al punto 2, otra vez respecto del eje X, es la longitud que va de X1 hasta X2. Nuevamente, valor final menos valor inicial, X2 menos X1. Pues bien, dado que ya tengo equivalencias para la longitud de P1 a P y para la longitud de P1 a P sub 2, los voy a sustituir en la fórmula anterior. Es decir, quedará de esta manera. X menos X1 es igual a 1/2 de X2 menos X1. Y como lo que busco es hallar una fórmula para X, vamos a despejar a X desde ahí.
Aplicamos propiedad distributiva en el lado derecho y sumamos x1 a ambos lados de la igualdad. En consecuencia, x será igual a 1/2 de x2 menos 1/2 de x1 más x1. Hay dos términos que son semejantes. Esos dos términos semejantes los podemos simplificar, de tal suerte que x es igual a 1/2 de x2 más 1/2 de x1. Y dado que esos dos términos tienen denominador común, pues puedo escribirlos con un solo denominador. Es decir, x no es otra cosa sino x1 más x2 entre 2. Y con eso he hallado una fórmula para calcular, para hallar la coordenada x del punto P. Esta fórmula me permite hallar la abscisa del punto P. Me falta una fórmula para hallar la coordenada y o la ordenada del punto P. Pues bien, hagamos un proceso similar. Segunda parte. Nuevamente, tengo mis 3 puntos, pero ahora los voy a analizar respecto del eje Y. Respecto del eje Y ocurre lo siguiente. La longitud que va del punto 1 al punto P es la longitud que va de Y1 a Y. Y por tanto esa longitud, ya lo vimos en la presentación anterior, es valor final Y menos valor inicial Y1. De la misma forma, respecto del eje Y, la longitud que va del punto 1 al punto 2 es la longitud que va de Y1 a Y2. Es decir, valor final Y2 menos valor inicial Y1. Nuevamente procedemos a sustituir estas equivalencias en la fórmula. Así, Y menos Y1 es igual a 1/2 de Y2 menos Y1. Y como lo que me interesa es encontrar una fórmula para Y, pues vamos a despejarla. ¿Cómo? Aplicando propiedad distributiva del producto en el lado derecho y sumando a los dos lados de la igualdad Y1. Así entonces Y es igual a 1/2 de Y2 menos 1/2 de Y1 más Y1. Procedemos a simplificar los términos semejantes y tenemos que Y es igual a 1/2 de Y2 más 1/2 de Y1. Y como ambos tienen el mismo denominador, pues los podemos agrupar de forma tal que Y es igual a Y1 más Y2 entre 2. Y con esto no solo tengo la fórmula para hallar la ordenada del punto P, sino ya tengo una fórmula de las coordenadas de P, que es P, el punto medio entre dos puntos. Esta fórmula es para dos puntos que se ubican en el plano cartesiano o en R2. La fórmula queda, por tanto, así. Para calcular las coordenadas del punto medio entre dos puntos, pues sumo las coordenadas X y lo divido entre 2, sumo las coordenadas y lo divido entre 2. Queda para ustedes la siguiente incógnita. ¿Qué pasa con esta fórmula si los puntos están en R3? ¿Qué pasa con esta fórmula si los puntos ya están en el espacio?